¿Qué tal? Bienvenidos a Elecciones, el espacio donde estamos repasando la historia de las elecciones mexicanas. Desde hace 200 años exactamente que se dieron las primeras elecciones en México. Elecciones presidenciales, elecciones federales para elegir presidente de la República en México. Ya dejamos atrás a Santana, con varias elecciones y reelecciones, y dimes y diretes, y tomadas de poder y dejadas de poder por licencias, y toda esa cuestión. Entramos ahora a un periodo de 4 elecciones juaristas, las elecciones juaristas, que van de la de 1857, 1861, 1867 y 1871. Un poquito más de 10 años, 13 años, en que la figura de Juárez es clave ahora en la historia de las elecciones. Y por lo tanto, elecciones y reelecciones con Benito Juárez. Hay tres grandes figuras en la historia de México que marcaron esa pauta, a pesar de que pueda haber otro tipo de reelección por ahí o intento. Los tres que fueron eh, incisivos, insistentes en reelegirse y que lo lograron fueron Santana, Antonio López de Santana, Benito Juárez y Porfirio Díaz, aunque cada uno con su sello. Santana y Porfirio Díaz de una manera más obsesiva por el poder, Porfirio Díaz más estable que Santana, y Juárez sí queriendo el poder, como cualquier aspirante al mismo, pero en circunstancias realmente también revueltas por circunstancias intestinas de nuestro México, que como hemos señalado, estaba la cuestión de los conservadores y los liberales muy marcada. Suena, suena también a la actualidad, pero en ese momento realmente incidiendo de una manera bastante negativa en el destino de nuestro país, porque fue tal la polarización, ahora que se habla también de polarización y entre conservadores y liberales, etcétera, esa polarización llegó al punto de que había dos Méxicos, ¿no? Un México estrictamente republicano y un México tan conservador que se trajo al segundo emperador, y entonces llegó a existir la época de un México imperial, México republicano y México imperial. Dos Méxicos en el mismo tiempo, en el mismo tiempo y en el mismo territorio, que es lo más delicado, aunque obviamente cada quien tomó un poco su trinchera. Así que arrancamos con 1857, elección en la cual realmente no compite Benito Juárez, pero de todos modos la meto en el cajón por lo siguiente. Venía aparentemente cierto receso por la cuestión de que Santana ya no está en la mira, a Santana ya no se le permite más presidencia, y entonces para estabilizar las cosas se hacen unas elecciones en las cuales van a competir solamente dos jugadores. Es un tiempo también, todo este periodo, en el cual no hay mucha mención de otros aspirantes, ¿no? Sino los que realmente compiten. Todavía no llegamos a esa entretenida etapa también en que hay muchos que levantan la mano, muchos que se inscriben y van quedando de lado, se van descartando. Este, Todavía no se da con la frecuencia ni con la característica que ahora conocemos. Ya pronto va a llegar ese momento, quizá con la parte revolucionaria es cuando realmente se empieza a gestar. Así que tenemos dos jugadores. Ahora bien, a partir de estas elecciones ya no es nada más uno o un par de votos por estado, sino que realmente se parecen más, empatan más con las elecciones norteamericanas, en donde un número muy característico de votantes en cada región forman un colegio electoral y así, de alguna manera nombran a sus representantes, que son los que finalmente votan.
entre tantos millones de mexicanos que ya no eran como hoy, pero de todos modos eran alrededor de 7 millones de habitantes. eh, Son pocos los que finalmente votan, pero ya vota más la ciudadanía. Se puede decir que existen, por un lado, también las dos jornadas, se hace una votación y después viene la segunda. Las segundas son las que realmente quedan consignadas en los libros de historia y en todo esto. De las primarias simplemente hay la mención de que se votó y ya después se pusieron de acuerdo y ya quedó el camino abierto para la segunda jornada. Y entonces se considera que hay ya un voto universal, aunque de manera indirecta. Voto universal quiere decir que vota ya la ciudadanía, ya con más derechos, pero de manera indirecta, al ser unos cuantos, y ellos eligen a un colegio electoral, a un grupo de personas que son las que realmente van a alzar la mano. Ahora, esos elegidos de los ciudadanos también era muy característico que tenían que tener cierta edad, se supone que los 21 años, en algunos otros casos, si ya estaban casados, podía ser de menor edad, pero a partir de los 21 años, y hombres, en esa etapa, así acaba de pasar acá el Día Internacional de la Mujer, pero solamente en ese tiempo votan los hombres son los únicos que votan, además, y con características curiosas que según eso siguen vigentes ahí por la Constitución, pero en aquel tiempo eran muy incisivas con lupa a que tenían que tener una moral muy respetable, ser personas honorables, respetables, etcétera, etcétera. Lo cual está bien en la letra, pero es muy subjetivo de saber a la hora de salir, casi casi decir, a ver, vengan a votar, ustedes tienen derecho. A ver, ¿quiénes son los que realmente tenían derecho? ¿Cómo alguien podía decir, tú sí vales, tú no vales, tú has hecho esto, tú has cometido tal tropelía o tú no eres una persona honorable? Muy, muy, muy relativo, muy curioso, ¿no? Entonces, ese es el contexto, muy, muy especial. Bueno, 1857, los candidatos Ignacio Comonfort y Miguel Lerdo de Tejada. Eh, los hermanos Lerdo de Tejada fueron revolucionarios, y bueno, revolucionarios porque se habla también de revoluciones de todas estas guerras intestinas primarias, pero básicamente en la época pues de Juárez, entonces reformistas, eh, ya no son tan independentistas, son revolucionarios, pero no de la revolución que conocemos del siglo XX, entonces podemos decir que totalmente reformistas, los hermanos Lerdo de Tejada. Y Miguel aquí se lanzó, ¿no? Él se lanzó. Así que ambos con ideas liberales, así que eran por el mismo partido, no había ahí división. Vuelvo también a repetir que esto de los partidos no estaba sentado como a un nivel netamente institucional, ¿no? Entonces, los dos liberales completamente, y aquí ocurre que Miguel Lerdo de Tejada obtiene 639 votos, ya vean, aquí ya son cientos y con el otro van a ser miles de votos, ya no estamos hablando de decenas que eran las que se estilaban las elecciones anteriores, ya creció ahí la cantidad. Después vamos a llegar a la época de los millones, pero todavía falta. Miguel Lerdo de Tejada, 639 votos que representaban apenas el 7%. E Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort se llevó 8.084 votos, lo que representó más del 92%. O sea, arrasó, fue el ganador indiscutible de las elecciones. Ahora bien, en ese tiempo, en ese mismo año, por fin se da una nueva constitución en México. La primera había sido la de 1824. Se reforma, se cambia, precisamente derivado de ideas más liberales, y llega la Constitución de 1857. Lo curioso está en que a Comonfort lo presionan y a pesar de que es el presidente y que en un momento dado pues él acepta que pues ahí está la Constitución y que hay que guardarla, influyen mucho su entorno alrededor y casi casi lo obligan, bueno, ahí se habla de una personalidad un tanto endeble, débil, lo obligan o lo presionan a que desconozca la Constitución, a que no se está rigiendo México por esa Constitución, sino por la anterior, la del 24. ¿Quién hace todo eso? Pues
gente del otro bando, de los conservadores, que está influyendo. Y Comonfort, de alguna manera, cede y se habla allí de una especie de autogolpe al desconocer él mismo la constitución por la cual, de alguna manera, se estaba eligiendo en ese tiempo ya el nuevo presidente, pues él mismo se da como un autogolpe de Estado. Así que finalmente es depuesto al año, a menos del año en que toma posesión, muy pronto, y se desata auténticamente la guerra de reforma, ¿no? Una guerra de reforma que se da allí. ¿Quién asume el poder? Pues el que estaba en la Suprema Corte de Justicia en ese entonces. Aquí ya había cambiado también el juego, no era tanto el que fuera vicepresidente, porque si no hubiera asumido la presidencia Miguel Lerdo de Tejada, y no, la asumió el titular de la Suprema Corte de Justicia. Por eso también en este presente toma valor nuevamente esta división de poderes y quién es quién en cada lado y quién es quién ahorita la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Que no, que en este caso también ya ni estamos en la etapa de vicepresidente ni de que la Suprema Corte, el titular asuma la presidencia. Actualmente sería el titular o la titular, en este caso femenina, de la Secretaría de Gobernación, ¿no? La que asumiría la presidencia. Pero eh, definitivamente en ese tiempo las cosas iban variando, ¿no? Que dice, en momentos eran los vicepresidentes, que va a volver más adelante esa cuestión, pero por el momento se había tenido y era nuevamente el titular de la Suprema Corte, que ya también habían jugado en el pasado con algo así, habían estado entre vicepresidentes y titulares de la Suprema Corte. ¿Y quién es el titular de la Suprema Corte de Justicia? Aquí sí llegamos y por eso esta elección de todos modos está contemplada dentro del título de hoy de las elecciones juaristas, ¿no? Entonces, tenemos nada menos que a don Benito Juárez, ¿no? O como irrespetuosamente por allí, en algún momento dado, se decía Bomberito Juárez, ¿no? No sé por qué, pero en lugar de Don Benito, la ocurrencia de la chamacada de hace tiempo, de décadas, mencionaban a Bomberito Juárez, ¿no? Además, porque pues llegó emergente a apagar el fuego de tanta disputa en la situación política del país, aunque él también se inmiscuyó en otro fuego. Bueno, pero hablando seriamente es Don Benito Juárez quien asume la presidencia como interino. Ahora, aquí también lo curioso, y me tengo que detener todavía en 1857, no para extenderme demasiado, ya vamos a pasar a la siguiente elección. Y también quiero aquí, en un momento dado, que ahora sí tengo reacciones, eh, aunque no visualizo más que a Raúl Figueroa. Saludos, Raúl Figueroa Endiola, y dos personas más están atentas a este video. Bueno, ¿qué sucede? Que aparte de que él asume la presidencia, o sea, valió el voto, ¿no? O sea, el ganador de las elecciones, este es el juego de todas estas elecciones que estamos repasando, sobre todo a las más antiguas. Muchísimos de los ganadores a la mera hora no quedaban, o se iban, o pedían licencia, o se cambiaban, o los quitaban, les daban golpe de Estado, etcétera. Aquí se habló de alguna manera de una especie de autogolpe de Comonfort, porque él mismo se puso la soga al cuello, desconociendo la Constitución de 57, y entonces lo deponen y llega Benito Juárez. No es que Benito Juárez lo haya quitado, simplemente los conservadores alrededor, y entonces Benito Juárez, de acuerdo a las leyes, entra a, a la presidencia de la República y él asume el poder. Pero lo más curioso de todo esto es lo que yo hablaba aquí al principio, esta gran fractura que se da en este tiempo y es una de las ocasiones, porque se va a repetir próximamente, al principio también del siglo XX, en este momento, en este instante en que Benito Juárez toma la presidencia de la República y que no la abandona, pero la tiene que compartir, así entre comillas, digamos a los ojos del mundo, porque unos reconocen a Benito Juárez y otros reconocen a otros titulares del Ejecutivo. Los conservadores se montan en su macho y como había esta disputa del reconocimiento o no de la Constitución de 57, hay los conservadores dicen nosotros imponemos otro presidente
y entonces es declarado también en 1858 como presidente interino Félix María Zuluaga. Entonces, a la par de Benito Juárez, los dos, y aquí no de broma, ni de nada más aprobar a ver qué sucede, porque pues, también recientemente tuvimos algo similar, ya llegaremos ahí al año 2006, cuando el actual presidente López Obrador también se consideró presidente legítimo, aparte de Calderón. Acá, en este momento, las fuerzas eran tan fuertes que realmente al exterior había países, no hay, ahorita no tengo el registro histórico, también hago esa acotación, nuevamente el asterisco, todo esto está desde la pasión de un aficionado a la historia. No soy historiador y me falta todavía sumergirme mucho más en los libros para encontrar datos sueltos, ¿no? Pero lo que sé es que sí había, de alguna manera, por ciertos círculos, por ciertos elementos del propio extranjero, gente que reconocía a Juárez, gente que reconocía a los conservadores. Por lo tanto, había dos presidentes en México. Así como lo que acaba de suceder en el gobierno de Nuevo León, en donde Samuel García renunció y nombraron al sustituto, y cuando lo acababan de nombrar y acababa de tomar posesión, el Samuel García se arrepintió y dijo, no, no me voy. Y entonces esa noche y como las primeras horas del siguiente día, hubo dos gobernadores en Nuevo León, ¿no? O sea, está asentado ahí porque hubo tremenda confusión, el que ya había asumido por la licencia que había pedido Samuel García, pero a la mera dijo, no, no me voy. Y entonces el otro, en aras de que no hubiera ya más disputa y se dieran este tipo de cosas, dijo, ahí la dejo en paz, y entonces el Congreso tomó nota, sí pasó por el Congreso todo esto, por el Congreso de Nuevo León, ya nomás tomó nota de la renuncia nuevamente del que habían elegido sustituto interino, y le dieron nuevamente el poder a Samuel García. Entonces, hubo ahí una situación que informativamente en los noticieros decían, pues, ¿quién es el gobernador? ¿No? Hay dos gobernadores, ¿no? Y se dio de broma ahora, casi, casi, ¿no? Porque realmente es de chiste, ninguno, cada quien acudió como a un acto, andaban por ahí haciendo, pero un acto menor, ¿no? Cada uno por su lado, y eso fue todo lo que hubo de disputa entre los dos gobernadores. Acá fue más serio, ¿no? Eran los presidentes de la República y cada quien ejercía realmente desde su trinchera, cada quien tenía su gabinete, etcétera, etcétera. Ahora, la cuestión también que hay que señalar es que Benito Juárez no solamente compartió con Zuluaga, porque los conservadores entraron también en tal conflicto interno que durante ese periodo que se tenía que cubrir hasta 1861, sucede que hay varios presidentes conservadores. O sea, Benito Juárez se mantuvo como el representante de los liberales y como el legítimo sustituto del electo, que fue con Montfort, fue el ganador, pero el sustituto legítimo era Benito Juárez, entonces era más legítimo él. Pero finalmente, bueno, en la disputa estuvieron a la par de Benito Juárez, Félix María Zuluaga, Manuel Robles Pezuela, que además fue por un derrocamiento a Zuluaga, o sea, entre ellos mismos se peleaban los conservadores. José Mariano Salas, ¿sí? Que nada más estuvo 12 días, ahí sí también está ridículo. Miguel Miramón, que además asume en dos breves periodos, en 59 y en 1860, y José Ignacio Pavón, del 13 al 15 de agosto de 1860, lo cual también son 3 días, es muy risible, y después, más adelante también termina eh, regresando Félix María Zuluaga, que fue entonces el que duró un poquito más tiempo, pero todos estos, Zuluaga, Pezuela, Salas, Miramón, Pavón, estuvieron como presidentes interinos por los conservadores a la par de Benito Juárez, derivado de ese tiempo y esta situación tan específica e increíble. Esto va a seguir, tiene un hilo de continuidad. Nos llega entonces la siguiente elección, aquí sí, 1861, eh, que además, bueno, en esta parte sí va a entrar Benito Juárez, pero va a haber varios candidatos. Es una de las primeras elecciones más concurrida por aspirantes.
Está Mariano Riva Palacio, José Bernardo Couto, Manuel Doblado, Jesús González Ortega, Miguel Lerdo de Tejada nuevamente y don Benito Juárez. ¿Cómo fueron los resultados en este momento? Esta elección, perdón, la anterior, hay que decir que en el 57 se realizó la primera parte, las elecciones primarias el 28 de junio y las secundarias el 13 de julio de 1857. Acá nuevamente, ya es el mismo patrón, elecciones primarias, secundarias, las primarias el 30 de junio de 1861 y a los 15 días las secundarias el 15 de julio y también siguen siendo universales indirectas, ¿no? Aquí estuvo más peleado, aunque de todos modos hubo gran diferencia. Mariano Riva Palacio por el Partido Liberal, eh, prácticamente no obtuvo votos. José Bernardo Couto por el Partido Conservador, el único por el Partido Conservador, 11 votitos nada más, tampoco llega ni el 0.01%. Manuel Doblado por el Partido Liberal también, 510 votos, 5%. José González Ortega, Partido Liberal, 1846, aquí ya está más robustito, 1846 votos, se llevó el 19%. Estuvo peleado con Miguel Lerdo de Tejada, también del mismo partido, que tuvo 1989 votos y el 20% de la elección. Y el ganador indiscutible fue Benito Juárez, también por el Partido Liberal, con 5,289 votos, el 54%, lo cual es bastante fuerte, robusto la situación. Ahora aquí, en este caso, que la gestión iba a ser de un cuatrienio de 1861 a 1865, eh, por problemas también ahí que ahorita les voy a comentar, porque sigue, digo, es lo mismo que estaba sucediendo, la división entre presidencias. Recuerden, estas elecciones se están celebrando en 1861 y curiosamente está compitiendo un conservador, a pesar de que ellos mantienen en el poder a conservadores también, ¿no? Y a que Zuluaga todavía en el 62 va a reasumir como presidente conservador. O sea, aquí entraron en el juego de decir, sí, un conservador que compita, pero todavía desconozco yo todo esto y al ganador también lo desconozco y seguimos nosotros con nuestro juego de presidente al mismo tiempo, presidente alterno. Y no solo eso, lo más grave es que llega lo del imperio. Entonces, por lo tanto, el Congreso terminó extendiendo el periodo por 2 años más. O sea que todo lo que se logró en esta elección del 1861 se va hasta 1867. Por eso la siguiente elección llega en 1867. ¿Qué sucedió aquí? El más fuerte competidor, el más fuerte alterno, aparte de Zuluaga, fue Maximiliano de Habsburgo, porque se lo trajeron los conservadores con la venia también del imperio en ese momento, el reino francés, y llega entonces investido como segundo emperador de México y rindiéndole tributo a mucha gente y muchos seguidores, don Maximiliano de Habsburgo. Es coronado finalmente como emperador de México y él ejerció desde aquí, desde la Ciudad de México, entre 1864 y 1867. Así que la primera parte de la presidencia ya constitucional, ya no interina, de Benito Juárez, corrió todavía con los últimos que les mencionaba yo hace rato, porque esto fue en 61, entonces le tocó básicamente a Félix María Zuluaga ser alterno de Benito Juárez. Y a Maximiliano de Habsburgo, pues también le toca del 64 al 67, esos últimos 2 años que fueron la extensión que le dieron al gobierno de Benito Juárez. Desde el anterior, Benito Juárez tuvo que recurrir para defender todo a un gobierno no solamente en el otro caso interino e itinerante, interino porque era de sustitución e itinerante porque era por varias partes de la República, varios estados, en donde iba moviendo su gobierno y desde allí se asentaban los poderes de México, ¿no? En lugar de la capital, en donde se quedaban los conservadores. Igual
con Maximiliano de Habsburgo, cuando ya Benito Juárez es constitucional. De todos modos, no puede ejercer desde Palacio Nacional más que en ciertos momentos, y cuando recupera, sobre todo al final de la gestión, todo el poder. Lo tiene que ejercer desde Querétaro, que se vuelve capital de la República, desde Veracruz, que se convierte en capital de la República, desde Guadalajara, que se convierte en capital de la República, en el norte también, en fin, hay varios estados que aquí no traigo ahorita en este momento apuntados. Quizá pueda ir a ver rápidamente también a mi otro acordeón. Recuerden que también, además, en esta ocasión estoy viendo yo mis acordeones. Creo que acá lo traigo más a la mano y rápidamente se abre, si no falla en internet, se abre aquí un archivito de Word en donde tengo lo de Benito Juárez, cómo fue asumiendo la presidencia. Me va a hacer quedar mal el mentado Word. Ahí va, ahí va. Este, ahí está. Está abriendo. Bueno, mientras me voy a checar aquí la cuestión de los saludos, pero no tengo más que el registro no es saludo específico en escrito, simplemente en los que me están siguiendo. También saludo a Rosa Hernández, muchas gracias por estar siguiendo o haberse asomado un ratito por aquí, ¿no? Porque además no sabe uno cuánto tiempo se quedan en la transmisión, que ya vamos a la mitad de la misión de hoy. Rápidamente, por aquí tengo el dato, ya abrió esto. La presidencia de don Benito Juárez, en la anterior ya la comenté. Y aquí sí tengo los lugares, miren, aquí sí. El presidente constitucional ejerció parte de su gestión de manera itinerante del país. No, bueno, esta todavía fue en la anterior, perdón, pero no importa, de todos modos estaba comentando yo. No, nada más estaba lo de Querétaro, etcétera. Está Guanajuato, fue capital de la República en ese momento, porque al poner o al ejercer desde allí el poder ejecutivo, cada lugar se convertía en capital de la República, pero también teníamos dos capitales. Seguía siendo la Ciudad de México por los conservadores y por el imperio, y teníamos una capital liberal, ¿no? De la República, la cual era Guanajuato, Guadalajara. Hay un dato que ahorita no me meto en estas cuestiones, pero Benito Juárez llegó a estar en una especie de exilio durante su gestión y son de las cosas que hay que ponerles asteriscos y revisar más en los libros, porque se da cada situación. Próximamente también hablaré de alguien que tuvo un caso parecido, pero Benito Juárez fue de los primeros. Tenemos que consignar que Nueva Orleans de Estados Unidos, ya perdido, ya no era territorio mexicano, Nueva Orleans, pues, se fue Benito Juárez, entonces se llevó el poder a Nueva Orleans, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? Muy poquito, etcétera, pero por ahí anduvo, ¿no? Es, es increíble, o sea, parece que no puede darse, pero pues si la banda presidencial y el presidente, la persona es el presidente, es el representante, pues en donde estuviera, ahí estaba el poder, ¿no? Luego Veracruz, San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo, Gómez Palacio en Durango, Mapimí, Chihuahua y Paso del Norte, hoy conocido como Ciudad Juárez. No se llamaba Ciudad Juárez porque Benito Juárez estaba vivo y no le habían bautizado como Ciudad Juárez, así que se llamaba Paso del Norte. Así que jóvenes que escuchan esto y que a lo mejor no se han metido por iniciativa, etcétera, etcétera, estas cosas son novedosas, es información nueva, ¿no? Entonces, el Paso del Norte era aquel territorio que después pasó a llamarse Ciudad Juárez. Eh, entonces aquí sí está consignado, yo estaba aquí perdiéndome, pero sí es ya como presidente constitucional, ya como presidente constitucional en este periodo. Lo que pasa que los 2 años de extensión, pues ya continúa con algunos sitios así y por fin aterriza en la Ciudad de México don Benito Juárez. Esa es la característica de 1861. Sí se mantiene en el poder el electo Benito Juárez, pero lo tiene que compartir todavía con Zuloaga y con Maximiliano de Habsburgo a los ojos del mundo, de quienes reconocían a un México republicano, a un México independiente totalmente y a otro México monárquico, ¿no? Curioso.
por fin, bueno, se viene toda esta cuestión, el triunfo, derrotan a Maximiliano, lo ejecutan y toda esa cuestión también tenebrosa, y por fin, en ese mismo año de 1867, ya fieles a lo que deben de ser las leyes, se lanzan las nuevas elecciones, que nuevamente son en dos jornadas, primarias y secundarias. Las primarias se llevan a cabo el 22 de septiembre de 1867 y las primarias y las secundarias o las segundas el 7 de octubre también del mismo año, 67. Nuevamente se achica la situación, está nuevamente aquí buscando, porque pues había sido de tanto trajín y aquí es donde se justifica, y yo también me sumaría a esta justificación de que las anteriores, el primero había sido interino Benito Juárez, las anteriores habían sido las primeras elecciones en las que él había estado en la boleta. Estas segundas de 1867 son las primeras en las que va a estar por segunda ocasión. O sea, bueno, las primeras, perdón. La primera reelección. Van a ser las segundas, la segunda vez que esté su nombre en las boletas por Benito Juárez. Apenas la segunda. Y digamos que se justifica por todo el relajo que hubo en su presidencia también anterior, aunque ya fuera constitucional, porque pues no lo dejaron gobernar a gusto. Imagínense la cuestión de quién, de dónde se sacan los recursos, las finanzas, quién reconoce a quién, cómo se mueve, cómo se estructura un país en todos los órdenes, económico, político, en fin, la sociedad a quién acude, la cuestión monetaria, en fin, imagínense la ciudadanía también, pues quién es nuestro presidente, ¿no? Ahí era por gusto, casi, casi decir, no, yo soy de Benito Juárez, no, yo atiendo al emperador, pero pues era un verdadero relajo. Entonces, auténticamente esa presidencia, pues, fue muy difícil, muy, muy difícil, aunque mantuvo la lucha, continuaron disputas con armas, guerra intestina, etcétera, etcétera. Entonces llegamos a 1867 y por fin allí respirando y recuperando un poco la posibilidad de legitimar totalmente el gobierno y de que no haya un gobierno paralelo, ¿no? Entonces, por ese lado se justificaría que aparezca nuevamente Benito Juárez en una boleta, porque por fin se le va a hacer justicia, digamos, ¿sí? Y nada más tiene un competidor, que aquí hay que poner ojo, porque ese competidor es también un luchador, un personaje que estuvo de parte de los liberales eh, contra los conservadores, contra Maximiliano de Habsburgo, que en ese momento se erigió como un gran guerrero y un héroe nacional, y por lo tanto, pues eran dos figuras connotadas muy importantes, ¿no? Porfirio Díaz y Benito Juárez. Pero, digamos, aparece un Porfirio Díaz joven maduro, por primera vez, él mismo pues compite, entra en el juego, pierde y no hay problema. Ahí, digamos que son unas de las pocas elecciones sin tanto tinte curioso, relajiento alrededor, ni tampoco señaladas de fraude, ¿no? Estas primeras de 1867. Por lo tanto, Porfirio Díaz, por el Partido Liberal, 2.709 votos, 26%, y Benito Juárez también por el Partido Liberal. Vuelvo a subrayar y remarcar, no había disputa institucional entre partidos, sino simplemente posturas, gente que abrigaba a uno, ¿no? Gente que abrigaba al otro, los impulsaba, y como era del mismo partido, de la misma corriente, pues fueron más tranquilas las cosas, ¿no? Y entonces Benito Juárez consigue aquí 7.422 votos, que representan el 71.50%. 71%, que también es mucho, es valioso, y por tanto Benito Juárez es el ganador de las elecciones de 1867, que fueron de las más tranquilas, en teoría, en teoría. Pasa el tiempecito, este era un periodo también cuatrienio de 1867 a 1871. Llegamos entonces a las siguientes y las últimas que hoy comentamos. Las elecciones de 1871, igual divididas en dos fases.
la jornada de las primarias el 25 de junio y poquitos días después, el 10 de julio, las secundarias. También entonces en 1871. Por ahí me salté hace rato en las anteriores, la del 57, hay un dato también muy importante. Se consideró o se estipuló por primera vez que la fecha de toma de posesión quedara consignada para el 1 de diciembre. Entonces, desde 1857 hasta nuestros días recientes, se ha tomado siempre como la toma de posesión el 1 de diciembre. Claro, hubo nuevamente algunas cuestiones de interinos, de cambios, de elecciones extraordinarias y tomas de posesión interinas, por allí que vamos a revisar, la revolución y posrevolución, pero cuando se hacían las formales y había el ganador constitucional, se estipulaba que debía de tomar posesión el 1 de diciembre. Así continuó hasta 2018. Este año se va a romper nuevamente. Después, imagínense, desde 1857 hasta 2024 se va a romper esa fecha del 1 de diciembre como toma de posesión. ¿Sí? Bien, entonces ya llegamos a 1861 y estamos el 15 de julio, estamos en el 15 de julio, este, cuando, no, perdón, aquí ya es que me regresé al 61. Me regresé hasta el 57 para hablar del 1 de diciembre. Ya habíamos llegado a las últimas, a las de 1867, y entonces estamos en el 7 de octubre. Estamos en el 7 de octubre con esos dos competidores y entonces, además, en todas esas reglas había totalmente el derecho a la elección inmediata, elección, reelección inmediata. Se valía. Había veces que las leyes decían no se vale, sí se vale, y además se vale enseguida o no se vale enseguida, y así se jugaba con la cuestión de las leyes. Por eso a veces, pues la ley, efectivamente la ley es la ley, pero a veces pues, también hay quienes cambian la ley, y entonces la ley que era antes ya deja de ser esa ley y viene una nueva totalmente. Aquí había derecho a reelección inmediata y por lo tanto, pues Benito Juárez aparece en esta elección nuevamente. Aquí sí ya es la tercera vez que aparece en las boletas, es la tercera vez. Y aquí sí ya se podría decir, bueno, ya tuvo un periodo un poquito más estable, ¿no? Después de haber corrido a Maximiliano de Habsburgo, ya tuvo esa posibilidad, ya cumplió su cuatrienio. ¿Para qué un segundo? Esos argumentos, pues porque no le alcanzaba el tiempo, porque pues, había sido muy corto, porque traía todavía más ideas, porque había que hacer más por la patria, en fin, justificaciones que quien aspira al poder puede tener. Ante los ojos de la sociedad, de muchas personas, etcétera, pues ya veían con cierta reticencia ese tipo de reelección, ¿no? O sea, volvían a sospechar, como en los tiempos de Santana, pues quiere mantenerse en el poder muchísimo más tiempo. Aquí compiten tres individuos. El hermano de Miguel Lerdo de Tejada, que la buscó a la presidencia 2 veces y no la logró, y Sebastián Lerdo de Tejada es la primera vez que la busca. Más adelante le va a llegar su momento y él sí va a asumir el poder. Ahorita les cuento. Sebastián Lerdo de Tejada y los otros dos, todos son por el Partido Liberal. Aquí, como habían triunfado sobre los conservadores, habían casi sepultado todos esos ánimos conservadores que existían, van a reanimarse a la postre con la postura también de reelección de Porfirio Díaz y de todo, va a volver ese espíritu conservador a enraizarse, pero ya digamos que serán unos nuevos conservadores, serán neoconservadores que se van a forjar. Mientras tanto, en este momento eran liberales los tres candidatos, los tres iban por la misma corriente, Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, nuevamente aparece Porfirio Díaz y Benito Juárez. Y aquí es muy importante esta segunda aparición de Porfirio Díaz. Aquel cuate que apareció tranquilo buscando la presidencia, perdió y digamos como si fuera en nuestros tiempos,
eh, un candidato que después de dar los resultados acepta los resultados y no hay problemas, etcétera, etcétera. Aquí llega en una segunda posición de competencia y con un aspirante que se está queriendo reelegir y gana, y que dadas las condiciones en ese momento, pues empieza ahí sí una postura ya del Porfirio Díaz que vamos a conocer. Empieza a darse al rostro del Porfirio Díaz que también ambiciona totalmente el poder. Entonces, Sebastián Lerdo de Tejado queda en tercer lugar con 2.874 votos, el 23%, peleado con Porfirio Díaz, que obtiene 3.555 votos, el 28%, y el ganador es otra vez Benito Juárez con 5.837 votos. Vean de tomos aquí la política. Ya no fueron los 7.400 que obtuvo en la anterior, ya fueron 5.800. La sociedad, ya había grupos, parte de la sociedad, que ya no estaba con Benito Juárez, ya le quitó poder. Y entonces tuvo el 47%, que es mucho, pero ya no fue el 70 y tantos por ciento, ¿no? Sino el 47% que obtuvo Benito Juárez en las elecciones de 1871. Pero no acaba la historia allí. ¿Por qué? Porque resulta que eh, de alguna manera, aunque Benito Juárez no alcanzó la mayoría absoluta, de todos modos fue reconocido por el Congreso y ya ahí, como no fue una mayoría absoluta, no pasó del 50%, etcétera, las sospechas de fraude se empezaron a dar ahí. Estas elecciones sí tienes en ese tinte. Ya son unas segundas elecciones o las que ustedes quieran nombrar en posición, porque habíamos tenido aquellas de Vicente Guerrero, luego con Santana también por ahí hubo unas que señalaron muy marcadamente. Entonces, estas vendrían siendo como unas terceras elecciones en que realmente sí hay un movimiento por ahí en que se empieza a decir la palabrita fraude, 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 elecciones no limpias, etcétera, le empiezan a imputar. Empiezan también con esta cuestión nuevamente de decir no se vale la reelección, ¿por qué se reelige? Y el abanderado de todo eso, pues está precisamente en Porfirio Díaz. Díaz acusa de fraude, es directamente, él sí levanta ahora la mano, aquel que como Corderito aceptó la anterior elección de 1877, ahora sí levanta la mano y levanta de alguna manera armas también, lanza una rebelión contra la reelección, amparado en un plan, en ese tiempo se gestaban documentos importantes que los avalaba un grupo de personas, lo firmaban, etcétera, y se lanzaba ante la sociedad, dado a conocer el plan de la Noria en ese momento, y con ese plan de la Noria, lo primero que se estipulaba ahí era, se desconoce a Benito Juárez como ganador de las elecciones federales, ¿no? Se acusa fraude y no es legítima su elección. Entonces son unas elecciones, las de 71, revueltas en toda esta circunstancia, legitimadas por el Congreso, pero hay esa lucha, esa circunstancia. Es un poco lo de López Obrador con Calderón, no reconocía, eh, y de alguna manera también el Congreso finalmente avaló el triunfo de Calderón. Entonces, acá se dio lo mismo. El Congreso avaló el triunfo de Benito Juárez y entonces quedó Benito Juárez. Pero eso no le quitó a Díaz el seguir con su plan de la Noria, ¿no? Sacando a relucir y diciendo, aquí está mi plan, y yo digo que hubo fraude, y yo convoco a una lucha, y entonces empieza a haber otra vez focos de rebelión en la República. Ahora, ¿quiénes son? Pues ahora eran liberales contra liberales, pero ahora son juaristas contra diistas o porfiristas, ¿no? Aquí tomó el nombre en lugar del apellido, juaristas contra porfiristas, y realmente se conforman así los bandos, ¿no? Y unos toman por un lado, unos se van con melón y otros se van con sandía. Así que en todo ese relajo está la circunstancia, pero pues empieza ahí la lucha y Díaz entonces se va al campo de batalla y ahí anda durante el principio, durante 1871, el 72,
Pero de repente, pues este cuatrienio iba a ser del 1871 a 1875. Y resulta que en 1872, fíjense, si en 71 tuvo que haber asumido Benito Juárez el 1 de diciembre, resulta que en 72, antes de cumplir el año de presidente, el 18 de julio de 1872, se nos va Benito Juárez, ¿no? Muere, muere Benito Juárez de un problema cardíaco, se le llama angina de pecho, finalmente pues es como un infarto, una situación allí muy, muy difícil, se venía desvaneciendo desde unos días antes, horas antes, y termina con esa llamada en los libros angina de pecho, un problema ahí del corazón que es fulminante, y Benito Juárez muere una noche del 18 de julio de 72 en su recámara de Palacio Nacional, allá en el centro de la Ciudad de México. Entonces, eso también es así como que, es un presidente que murió en funciones y además, ya habíamos tenido por ahí el caso de, no me acuerdo si era Miguel Barragán, era eh, uno de los que mencionamos anteriormente, que fue de los sustitutos de Santana, había muerto en el ejercicio del poder, y el Benito Juárez viene a ser un segundo presidente que muere en el ejercicio del poder, sin que lo asesinen, sin que lo ejecuten, sin nada de eso, simplemente por muerte natural. Muere antes del año, así que las elecciones de 1871 pues cumplieron su función, fueron señaladas de fraude por Porfirio Díaz, levantó la mano, trató de echarlas para atrás, no se lo otorgaron, quedó totalmente electo y asumió el poder Benito Juárez, pero antes del año de poder se nos muere, ¿no? Benito Juárez. Entonces, el relajo allí. Aquí nuevamente todavía estaba también otra vez la cuestión del titular de la Suprema Corte, porque Sebastián Lerdo de Tejada quedó en tercer lugar. Si hubiera sido el segundo lugar, hubiera asumido Porfirio Díaz, pero no, aquí seguía siendo el titular de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el que asume el poder después de estas elecciones últimas de la reelección de Benito Juárez, tan disputadas, quizá las que más se señalan, porque las otras eran un poco legítimas, de que buscara eh, arreglar las cosas en México. Estas que sí son, es señalado, pues si hubiera sabido que se iba a morir, a lo mejor ni se reelige, ¿no? Señor. Pero porque ahí pues lo señalaron, ahí queda marcado en que se religió a Benito Juárez, se religió, buscaba mucho poder, la obsesión por el poder, y pues sí, es verdad, ¿no? Pero se muere, y entonces el que asume el poder y queda como presidente de México, presidente interino, es don Sebastián Lerdo de Tejada. Él sí, su hermano no pudo en las anteriores elecciones, él sí asume, quién sabe cómo habrá sido ahí la cuestión familiar, ¿no? Ay, yo luché por obtenerlo dos veces y tú también perdiste y a la mano ya asumiste el poder, ¿no? Entonces asume para terminar el periodo que es bastantito, porque es del 72 a 1875. Así que no debía haber elecciones, sino hasta hasta después, pero ahí las leyes no decían tiene que cumplir el periodo, sino que realmente se comprometían a que, no tengo aquí la ley por escrito, pero había el compromiso de que entonces hubiera unas elecciones extraordinarias. Es como si ahorita sucediera algo, el secretario de Gobernación asume, y si hubiera todavía muchos años por delante, pues tiene que haber elecciones extraordinarias. Como ahorita no hay mucho tiempo por delante, pues ya ni extraordinarias yo creo que habría. Este, hay ahí variantes en la propia Constitución que quedan marcadas. Como había sido muy temprano la muerte de Benito Juárez, entonces sí se tenía que generar una elección extraordinaria. Así que don Sebastián Lerdo de Tejada tuvo que convocar, tuvo que eh, patrocinar, amparar, generar, aceptar que hubiera elecciones extraordinarias también en facetas primarias y secundarias. Pero esa ya será otra historia, así que las de 1872, que fueron al año inmediatamente, las contaré agrupadas en la siguiente
emisión, que serán entonces las elecciones lerdistas, ¿no? Así como estas fueron las juaristas, vamos a llamarle a las siguientes las lerdistas. Así que por hoy sería todo lo que les tengo que comentar. Me ha dado un gusto, un placer. Saludo también a Isalia Murcia, que por ahí se asomó. Ya hubo el comentario directo de Raúl Figueroa. Así que, bueno, estas fueron las elecciones juaristas. La próxima nos encontramos con las elecciones lerdistas. Vamos caminando, caminando en la historia hasta que lleguemos al 2024. Ahí nos va a agarrar la realidad, pero por el momento estamos en esa especie que a veces suena la historia como especie de ficción, de personajes, de fábula, porque la historia finalmente es una especie de fábula, pero pues también fue real, ¿no? Así que estas elecciones juaristas tuvieron todos esos tintes de alternancia, de imperio, de compartir con el imperio, después de totalmente constitucional, legítimas, donde se consolidó nuestra reforma, una cosa muy importante, y después esas últimas tan curiosas en que iba a haber la continuidad, pero pues llegó el deceso de Benito Juárez, todo se interrumpió y tuvo que escribirse una nueva historia, una nueva elección emergente en 72 que se agrupará en la siguiente cápsula. Así que muchísimas gracias a todos, gracias por los saludos, y nos estamos viendo en una siguiente emisión. Mari Carmen Figueroa, obviamente, también por ahí. Saludo y nos vemos en la siguiente muy, muy, muy pronto. Gracias por la atención y también está en canal de YouTube. Ahí se puede revisar, a pesar de que también aquí queda guardado este programa. Muchísimas gracias y hasta la próxima.